¿Qué querías decir? Esta mañana Sebastián está queriendo jugar con la cámara. Está... no sé... Me apagó la cámara. Así que no sé si está teniendo un poquito de actitud porque no se siente bien. Está sonando un poco más resfriado. No, pero ya no vuelves a la guardería. Ya fue tu último día. Así que ahora nos vamos a mejorar y ya no nos vamos a enfermar más. Yo estoy queriendo sentarme a filmar el video de nombres que nos gustan, pero no vamos a usar. Pero no sé si lo voy a poder hacer con él. Mis papás sí vienen hoy. Supí. Mis papás vienen de visita hoy. Así que por ahí lo entretienen un poco. Y ¿qué más? Anoche pensé que iba a entrar en labores de parto porque estaba teniendo unos síntomas nuevos. Pero no pasó nada. Así que la espera continúa. ¿Se ve? Yeah, bueno, no se ven los árboles. That's what you can see. Como white out. They made it. Llegamos. A través de eso tuvimos que manejar. Yeah. Fue una pesadilla manejar a través de eso. Nos agarró un blizzard. Un blizzard en mitad del camino. El viento blanco que se llama. No sabíamos que iba a pasar esto y llegar hasta la casa de Ash. Una cortina de nieve fue. Una cortina de nieve, no veíamos a dónde terminaba el capot del auto. Así que eso es lo que se ve desde el apartamento en este momento, como está cayendo, con viento y con nieve. Yeah. Y ahora se ven los árboles. Cuando se calma. Ahí. El único lugar donde filmo es en el auto estos días. Así que otra vez estoy esperando unos 5 o 10 minutos para entrar y ver a la partera. Hoy estamos a 28 semanas, 5 días, así que ya casi 39 semanas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Cansada. Me han dado, me he puesto el medicamento otra vez para mis náuseas, porque el líquido amniótico en mi placenta está bajo y para eso uno tiene que tomar más agua, pero como no puedo retener agua porque me da náuseas y me da vómitos, mis niveles no estaban subiendo, así que me han puesto otra vez en Diclactin, que yo no quería tomar este embarazo por lo cansada que te hace y como que tu mente queda, acá se dice foggy brain, como que hay una neblina y he pasado los últimos 4 días constantemente acostada. Me duermo cuando estoy con Sebastián, así que menos mal que Anthony ha estado libre para ayudarme. No disfruto estar en esta medicina. Es lindo de que sí, las náuseas se calman bastante y puedo tomar más líquido y sé que eso es lo que importa de momento. Me va a pegar, no. Hay una camioneta tratando de parquear. Está cerca. Veremos. Pero sí, estoy cansada, no importa cuánto duermo. El otro día me acosté 11 horas, que para las mamás saben que eso es un regalo. No dormí 11 horas porque estoy levantando al baño cada hora y media, parece, a este punto. Y cuando me levanté, estaba tan cansada que a las 2 horas tuve que acostarme otra vez. Así que así estamos. Pero falta poco, así que ya casi 39 semanas significa que máximo de espera me quedan 2 semanas si es que los líquidos no bajan. Así que tengo que hacer otro ultrasonido para que... Ay, se fue la camioneta. Sabía que el lugar iba a ser muy delgado. Camionetas grandes acá. Otro ultrasonido para chequear niveles, que esté todo bien. Pasé por mi viejo trabajo a dejarles un regalito que les había comprado, que era comida para el equipo. Y me dieron a mí un regalo también tan generoso. Like, very nice. Y hoy va a ser, creo que seguro que la última visita a la casa de mis papás antes de que llegue esta bebita. Así que Anthony está en casa. De momento lo va a tener Sebastián hasta las 12. Sebastián se despertó a las 6:45,
Usualmente ha sido 7:15, 7:30. Pero 6:45 hoy, así que va a estar cansado. Ojalá no se duerma antes de que yo llegue a casa. Y ya, para ver cómo están las cosas por allá. Ese es el update de momento. Qué rico. Oh, you know how to switch between letters and numbers. That's impressive. Now, where's the symbols? ¿Rico? 1, 2, 3. The numbers. Muy rico. I taught him the basics yesterday. ¿Ha llegado tu hermana? Di, no. No ha llegado todavía. Oh. Mamá. Otro update en el auto. Comiendo chocolate. Me dio un antojo. Craving. Por fruit and nut Así que dije, ya que estoy... Uy, cayó en el asiento. Ya que he aumentado de peso con el embarazo, ¿por qué no disfrutar un poquito de calorías extras? Hoy es el 9 de marzo, que es la fecha oficial, o la fecha estimada de parto, de dar a luz. No sé cómo se dice en español. Expected due date, si es en inglés. Pero es la fecha que el médico te da, en mi caso la partera, te da para el nacimiento de tu bebé. Y sigo embarazada. Así que vine a ver a la partera. Todo, pero la mayoría de la cosa todo está bien. Hoy su latido estaba un poquito bajo, estaba en como 130 y pico. Usualmente es en los 40 o 150. Así que sé que estoy deshidratada. Sigo con mis náuseas. Oh, viene mi hermana Ariel con Dani hoy a almorzar. Y que están atrasados hoy. ¿Qué estaba diciendo? Su latido estaba un poco bajo. Pero la partera dijo de que con tal de que no baje menos de 120, está bien. Así que vamos a ver cómo sigue. El ultrasonido que me hizo el viernes, el lugar donde me mandaron, nunca me ha gustado. Pero fui porque la partera dijo, Ana, tienen una fecha abierta. Así que fui. Y claro que se olvidan de mandar en el reporte la única cosa que tenían que hacer, el measurement, que tenían que medir, que son como los bolsillos de agua. Así que en el agua amniótica, el agua amniótica, ok, en el líquido que está en la placenta, hay todo volumen total y después están los bolsillos de agua. Así que ellos quieren medir los bolsillos de agua, porque eso a veces puede estar más bajo y es lo que importa más, pero el nivel total puede estar alto. Así que han mandado los otros números, menos el que necesitaba la partera. Y yo le había dicho a la chica haciendo el ultrasonido que se asegure que poniese los números para los bolsillos de agua, porque eso es lo que estamos mirando, no el volumen total. No lo hicieron, así que eso fue una pérdida de tiempo. Me quieren mandar a hacer otro ultrasonido, no esta semana, pero la próxima semana, si no he dado a luz, el 18. Y le dije, no vuelvo a ese lugar, así que hagan una cita en otro lado. Así que vamos a ver si me dan cita en el hospital, pero ojalá ya esté aquí la beba ya. No quiero esperar hasta el 20. Tengo fecha de inducción, pero no quiero ser inducida. Pero ya sé de que el bebé no va a venir hasta que mi cuerpo no esté listo. Así que mucha gente me ha preguntado, ¿vas a tratar esto? ¿Vas a tratar el otro? ¿Vas a pedir una fecha de inducción más temprano? Y inicialmente me iban a inducir hoy o mañana, pero como la beba está chiquita, decidieron de dejar que quede más tiempo para que crezca más, que 100% de acuerdo con eso. Pero la cosa es que uno puede hacer todo lo que dice el libro para que la inducción sea natural,
pero si tu cuerpo no está listo de dar a luz, nada va a funcionar. Así que puedes salir a caminar, puedes hacer escaleras, puedes ocuparte en el cuarto, puedes hacer lo que quieras, pero ese bebé no va a salir si no quiere salir. Así que hasta me ofrecieron el próximo miércoles hay que hacer un stretch and sweep. Es que cuando manualmente te estiran al cuello uterano, y le dije honestamente, el porcentaje de personas que tienen un labor o entran en labor de parto después de uno de esos es tan chiquito de que no vale la pena tener 12 horas de contracciones porque han estimulado tu útero y que no sea labor verdadero, que sea labores falsos, porque todo eso te saca energía y después cuando entras en labor de parto no tienes energía. Así que hablamos de eso hoy también. Yo con Sebastián entré en labor, creo que era 40 semanas y como 6 días y 6 o 7. No, 6 días tiene que haber sido porque di a luz a 41 semanas y 1 día. Así que parece que esa chiquita va a seguir el mismo camino que su hermanito y va a quedar adentro un poquito más tiempo. Bueno, me podría sorprender y venir temprano. Oro que venga temprano. Oro que venga esta semana. Porque ya estoy cansada. Ayer tuve como 6 horas de vómitos. Y ya mi cuerpo está agotado. No tengo energía para mucho. Quiero tomar agua. Me encantaría poder tomarme un vaso entero de agua fría y no vomitarlo. Me encantaría, no puedo esperar el día que pueda hacer eso y seguro va a ser el día que doy a luz porque algunos de los síntomas desaparecen casi como inmediatamente, algunos no. Traté de tomar café esta semana, eso fue un error. Ya, eso tampoco no queda. Así que también estoy extrañando mis cafés helados. O café con hielo, creo que se dice en español. Así que ahora estamos esperando, bueno, yo estoy esperando para ir a recoger comida. Y estamos esperando a Dan y Ariel que van a venir de visita. Sebastián está tomando su siesta. Y ya, vamos a casa.